En una sala llena de lujo, las risas sonaron a costa de quien solo hacía su chamba. Nadie se dio cuenta de que detrás de los guantes había ojos pilas y una mente bien estratégica. Mientras se burlaban de la señora de la limpieza, alguien estaba a punto de cambiar el juego con pruebas innegables. Y al día siguiente, quien mandaba terminó en la calle. Antes de escuchar esta vuelta increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias de justicia y superación. Los primeros rayos de sol apenas se atrevían a tocar el horizonte cuando ella, con su uniforme azul desteñido y un balde tintineante, ya estaba allí. Era un ritual diario, silencioso y casi invisible. Por los pasillos de mármol pulido de Mendoza e Hijos se deslizaba como una sombra, la postura encorvada sobre las superficies que limpiaba con una precisión casi clínica. Cada movimiento era calculado, cada pasada del trapo, un acto de absorción, no solo de la suciedad, sino de todo lo que la rodeaba. Durante meses había sido la figura anónima, la mujer del servicio, la presencia discreta que nadie notaba realmente. Estaba ahí antes de que llegaran los primeros ejecutivos, sus zapatos caros resonando en el silencio previo al amanecer. Y permanecía hasta que se apagaban las últimas luces, presenciando el vaciamiento de las oficinas, los secretos susurrados, las risas forzadas. Cada palabra escuchada, cada fragmento de conversación captado en el aire, se transformaba en un dato meticulosamente archivado en su mente. Cada gesto arrogante, cada mirada de desprecio, cada omisión conveniente, se convertía en un punto de un informe, un elemento crucial en un expediente invisible. Nadie allí, ni siquiera quienes la saludaban con un gesto condescendiente, tenía la menor idea de quién era ella realmente. Para ellos, era solo la señora de la limpieza, la intendente, la mujer que garantizaba el brillo impecable de aquel imperio. Pocos sabían que la persona que limpiaba el suelo era la misma que, hacía algunos meses, había comprado la empresa para salvarla de una quiebra silenciosa, un colapso inminente que los propios pilares de Mendoza e Hijos se esforzaban por esconder. Su nombre era Ana Guadalupe, y antes de tomar posesión legalmente, antes de asumir el trono que era suyo por derecho, había decidido trabajar infiltrada, una decisión arriesgada, motivada por una intuición que rara vez fallaba. Su objetivo era claro, casi quirúrgico: entender quién, dentro de aquella estructura, merecía permanecer y quién, inevitablemente, necesitaba caer. Necesitaba ver con sus propios ojos, sentir en carne propia la atmósfera, desentrañar las redes invisibles de poder y corrupción. Y lo que encontró la impactó más de lo que esperaba. Mendoza e Hijos, que por fuera brillaba con el barniz de la prosperidad y la tradición, por dentro se pudría. Era un cáncer silencioso, devorando la integridad de la empresa de adentro hacia afuera. Había manipulación contable descarada, números maquillados para engañar a los inversionistas y ocultar desfalcos. Había chantaje velado a pasantes, jóvenes recién llegados, vulnerables y desesperados por una oportunidad, forzados a favores o a silenciar irregularidades. Los contratos se inflaban con comisiones indebidas, desviando millones a bolsillos privados, mientras la empresa se estancaba en deudas. Ella vio con sus propios ojos a uno de los gerentes, un hombre de habla suave y sonrisa fácil, usar recursos de la empresa para financiar cenas lujosas con acompañantes, gastos disfrazados de representación comercial. Fue testigo de cómo otro, un director de semblante austero, obligaba a los empleados a alterar cifras de informes bajo amenaza de despido sumario, creando una cultura de miedo y servilismo. La ética era una palabra vacía, un concepto distante, reemplazado por la codicia y el poder, pero nada superó la mañana siguiente a la humillación. La reunión de alto nivel ocurría en la sala principal, la más grande e imponente del edificio, con su mesa de caoba maciza y sillas de cuero que parecían engullir a quien se sentaba en ellas. Ana Guadalupe estaba allí, como siempre, limpiando el vidrio de la pared que daba al pasillo, su presencia tan habitual que se había vuelto invisible. Los ejecutivos, en sus trajes caros y sonrisas falsas, discutían cifras, proyecciones, el futuro de la empresa. Y de repente,
El tema cambió. Se volvió hacia ella. Comentarios ofensivos brotaron como veneno, una risa colectiva que resonó por la sala, golpeándola como una bofetada. Suposiciones sobre su origen humilde, bromas sobre su inteligencia, cuestionamientos sobre su utilidad. ¿Será que sabe contar hasta 10? Debe venir del campo, no entiende nada de negocios. ¿Para qué sirve alguien así, más que para limpiar el suelo? Cada palabra era una puñalada, cada risa, un martillo golpeando su paciencia. Ellos no sabían que la persona que limpiaba el piso era la misma que había comprado la empresa para salvarla de la quiebra silenciosa. Ellos no sabían que cada uno de sus nombres estaba marcado en una lista de expurgos. En ese instante, mientras el eco de las carcajadas aún resonaba en sus oídos, Ana Guadalupe sintió que algo se rompía dentro de ella. El plazo había expirado. La paciencia, la observación silenciosa, la cautela calculada, todo se agotó. La decisión, que venía madurando durante meses, se solidificó en un cristal frío e inquebrantable. No habría más espera. No habría más disfraces. Aquel día, volvió a casa con una determinación que ardía en su pecho. El uniforme azul fue retirado con un gesto de finalidad, guardado no con desprecio, sino con la reverencia de quien se despide de una fase crucial. A la mañana siguiente, al llegar a Mendoza e Hijos, ya no era la figura encorvada y silenciosa. Se vistió con un traje gris a medida, la tela impecable cayendo sobre su cuerpo, con una elegancia que nunca antes se había visto allí. El cabello, antes recogido en un moño simple, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sus ojos, antes bajos y observadores, se alzaron con una intensidad que paralizaba. Caminó con firmeza por los mismos pasillos de mármol pulido que tantas veces había limpiado. Cada paso era un eco de poder, una declaración silenciosa. Entró en la misma sala de reuniones donde, la víspera, había sido ridiculizada. Esta vez, los papeles estaban invertidos. No se sentó en un rincón esperando órdenes. Caminó directamente hacia la cabecera de la mesa de caoba, el lugar que siempre perteneció al mando, y se sentó. Abrió el maletín ejecutivo que traía consigo y comenzó la lectura de los documentos que lo cambiarían todo. La revolución, que había comenzado en silencio, estaba a punto de estallar. El silencio en la sala era tan denso que casi podía tocarse. Los ejecutivos, antes tan llenos de sí mismos, ahora observaban a Ana Guadalupe sentada en la cabecera de la mesa, una expresión de perplejidad y un leve desdén en sus rostros. ¿Quién era aquella mujer en un traje a medida? ¿Una nueva secretaria? ¿Una consultora? La confusión flotaba en el aire, mezclada con la irritación por tener sus preciosos minutos de reunión interrumpidos por una figura desconocida. El director financiero, Dr. Hernández, un hombre corpulento con un ego aún mayor, fue el primero en manifestarse, la voz cargada de impaciencia. «Con permiso, señorita, creo que usted se ha equivocado de sala. Estamos en una reunión importante». Ana Guadalupe levantó los ojos, y la mirada que lanzó a Hernández no tenía nada de la sumisión de la señora de la limpieza que él conocía. Era una mirada gélida, penetrante, que lo hizo retroceder instintivamente. «No me he equivocado de sala, doctor Hernández. Por el contrario, estoy exactamente donde debería estar». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran. «Mi nombre es Ana Guadalupe Medina, y a partir de hoy, soy la nueva CEO de Mendoza e Hijos». La revelación golpeó la sala como un rayo. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. Algunos rieron, una risa nerviosa e incrédula. Otros palidecieron. El doctor Hernández, que momentos antes la había reprendido, se atragantó con sus propias palabras, su rostro contorsionándose en una mezcla de shock e indignación. Nadie podía creerlo. La mujer del balde, la sombra en los pasillos, ¿era la nueva jefa? Era absurdo. Imposible. Ana Guadalupe, sin embargo, no les dio tiempo para procesar. Abrió el maletín ejecutivo con un gesto firme y comenzó la lectura, su voz clara y sin vacilación, cada palabra un golpe certero. «Señores, he estado entre ustedes el tiempo suficiente para entender la verdadera naturaleza de esta empresa, y lo que he descubierto es
como mínimo, indignante. No necesitó más que la primera frase para captar la atención de todos. Uno a uno, los que se habían reído el día anterior, los que la habían humillado con bromas y suposiciones maliciosas, fueron confrontados con pruebas irrefutables. Para el director de marketing, que se jactaba de su vida de lujo, presentó copias de transacciones bancarias que mostraban desvíos de fondos de campañas publicitarias a cuentas personales, disfrazadas de consultorías estratégicas. Para la gerente de recursos humanos, que obligaba a los pasantes a trabajar horas extras no remuneradas bajo amenaza de no contratarlos, Ana Guadalupe exhibió grabaciones de audio de conversaciones explícitas donde el chantaje era evidente. El rostro de cada uno se contorsionaba en negación, furia o desesperación. «Esto es un absurdo», gritó uno. «Una trampa», bramó otro. «Usted no tiene pruebas», vociferó el doctor Hernández, pero su voz fallaba. Ana Guadalupe no se inmutó. «Tengo más que pruebas, señores. Tengo la verdad». Mostró fotos de cenas carísimas pagadas con el dinero de la empresa, correos electrónicos intercambiados entre gerentes que detallaban esquemas de sobrefacturación de contratos, informes contables alterados digitalmente, con las fechas y los nombres de los responsables de la manipulación. Ningún argumento, ningún grito, ninguna amenaza fue capaz de detenerla. Con cada prueba presentada, con cada nombre citado, la atmósfera en la sala se volvía más pesada, el aire casi irrespirable. La arrogancia inicial de los ejecutivos se deshizo, dando lugar a un miedo palpable. Veían sus imperios derrumbándose ante sus ojos, expuestos por la persona que consideraban insignificante. Los despidos fueron inmediatos. Ana Guadalupe no dio espacio para negociaciones o súplicas. Con un simple comando, los accesos digitales fueron bloqueados, las tarjetas corporativas recogidas y los guardias de seguridad, que ya estaban preparados, escoltaron a los ahora ex ejecutivos fuera de la sala, fuera del edificio, fuera de sus vidas de privilegios. El silencio que siguió a la salida del último de ellos era ensordecedor, un vacío que antes estaba lleno de risas y susurros de corrupción. Ana Guadalupe permaneció sentada en la cabecera de la mesa, el peso de aquel momento sobre sus hombros. La primera fase estaba concluida. La limpieza había comenzado. Sentía una mezcla de alivio y una extraña melancolía. No era una victoria dulce, pero sí necesaria. Fue entonces, en medio del silencio tenso, que sus ojos cayeron sobre algo inesperado. Un sobre simple, de papel marrón, dejado de forma anónima sobre su mesa, casi escondido bajo la pila de documentos que ella había usado. No estaba allí antes. Alguien lo había colocado allí durante la confusión de los despidos, un fantasma en medio de la tormenta. Con la mano vacilante, lo tomó. Dentro había copias de transacciones aún más comprometedoras, y el impacto que sintió al ver los nombres y las fechas fue abrumador. Involucraba a una figura que hasta entonces ella creía incuestionablemente inocente, el fundador original de la empresa, el venerable señor Armando Mendoza, el anciano que, con los ojos llorosos y la voz entrecortada, le había confiado la misión de salvar el negocio de la ruina, el hombre que ella tanto admiraba y que parecía ser la personificación de la integridad. Las pruebas eran claras: dinero guardado en cuentas en el extranjero, ocultado durante décadas en nombre de reservas estratégicas que nunca existieron, desvíos que databan de años atrás, un esquema de lavado de dinero tan antiguo como la propia fundación de la empresa. Aquello amenazaba con derrumbar la base moral de toda la transformación que ella promovía. ¿Cómo podría reconstruir Mendoza e hijos sobre una base de verdad y ética si el propio cimiento estaba podrido? Por primera vez en mucho tiempo, Ana Guadalupe dudó. Había construido una narrativa limpia, una historia de redención y honestidad para la empresa. Ahora tendría que decidir entre encubrir el pasado de quien le dio la oportunidad de estar allí para preservar la imagen del presente o ir hasta el final, incluso si eso implicaba desenmascarar a quien ella respetaba y quien, de cierta forma, la había ayudado. El dilema era desgarrador, pero la respuesta, aunque dolorosa, era inevitable. Ella optó por la verdad. El camino de la integridad
Era el único que podía seguir, sin importar el costo. La decisión, aunque firme, pesó sobre Ana Guadalupe como una montaña. La noche que siguió al descubrimiento del sobre anónimo fue larga e insomne. Cada fibra de su ser clamaba por justicia, por una limpieza completa, pero la figura del señor Armando Mendoza, el hombre que ella veía como un mentor, un patriarca, flotaba en su mente. Él le había confiado Mendoza e hijos, la joya de su vida, para que ella la salvara. Y ahora, ella tendría que exponer la mancha que él mismo había dejado. Era como desenterrar un secreto de familia, un esqueleto en el armario que amenazaba con desestabilizar todo lo que ella estaba construyendo. Pero la verdad, ella lo sabía, era el único cimiento sólido para cualquier reconstrucción. La integridad no podía tener medias verdades. A la mañana siguiente, el aire en Mendoza e hijos aún estaba cargado con las secuelas de los despidos. Los empleados que quedaban caminaban por los pasillos en un silencio aprensivo, los ojos muy abiertos, susurrando sobre la nueva CEO y la limpieza que había hecho. La incertidumbre flotaba en el aire, mezclada con una extraña sensación de alivio para algunos y de miedo para otros. No sabían qué vendría después. Ana Guadalupe, sin embargo, ya había trazado su próximo movimiento. Convocó una reunión general, algo inédito en la empresa que normalmente operaba en silos y jerarquías rígidas. El auditorio, generalmente usado para capacitaciones corporativas tediosas, se llenó rápidamente. Los empleados, desde los más antiguos hasta los más nuevos, desde los gerentes de departamento hasta los recepcionistas y, sí, hasta los propios empleados de limpieza, ocuparon los asientos curiosos y nerviosos. Cuando Ana Guadalupe subió al escenario, el silencio fue inmediato y absoluto. Ya no había vestigios de la mujer del uniforme azul. Allí estaba una líder, su postura erguida, sus ojos firmes, transmitiendo una autoridad incuestionable. No usó rodeos. Comenzó por reconocer la turbulencia de los últimos días. Sé que muchos de ustedes están impactados, confundidos, tal vez hasta asustados por lo que sucedió ayer. Y lo entiendo. Mendoza e hijos pasó por un momento necesario de reestructuración. Aquellos que fueron desvinculados no estaban alineados con los valores que esta empresa, a partir de ahora, va a defender. Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Pero Ana Guadalupe aún no había llegado al punto más delicado. Hizo una pausa, respiró profundo y su voz, aunque manteniendo la firmeza, adquirió un tono más grave. Sin embargo, la limpieza no estaría completa si no fuera totalmente transparente con ustedes. La verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino para la sanación. Entonces, reveló la existencia del sobre anónimo, el descubrimiento de las transacciones comprometedoras y el nombre que todos veneraban: Armando Mendoza, el fundador. El impacto fue palpable. Murmullos de incredulidad estallaron en el auditorio, rápidamente sofocados por la mirada de Ana Guadalupe. Las pruebas son irrefutables. Desvíos de recursos, cuentas en el extranjero, ocultación de fondos durante décadas. El hombre que construyó esta empresa y que me confió la misión de salvarla, también cometió graves errores en el pasado. La confesión paralizó a la empresa. Algunos empleados más antiguos, que tenían al señor Mendoza como un ícono, parecían derrumbarse en sus asientos. Otros, más jóvenes, miraban a Ana Guadalupe con una mezcla de admiración y asombro. El valor de exponer a una figura tan intocable era algo que nunca habían presenciado. Ana Guadalupe continuó, su voz resonando con convicción. Mi decisión, y la decisión de la nueva gestión, es clara. Abriremos una auditoría externa completa. Cada transacción, cada contrato, cada cuenta será investigada, y los resultados, sean cuales sean, serán divulgados íntegramente para todos ustedes. No habrá secretos, no habrá encubrimientos. Todos serán juzgados por lo que hicieron, sin excepción, incluyendo a quienes me apoyaron y a quienes aún están aquí. El valor de la actitud resonó por el auditorio. Lejos de causar desconfianza, la transparencia radical de Ana Guadalupe generó un respeto profundo. Los empleados, antes silenciosos, humillados, ignorados, ahora tenían voz, espacio
y sobre todo esperanza. Vieron en ella no solo a una jefa, sino a una aliada, alguien que estaba dispuesta a romper los viejos paradigmas y construir algo verdaderamente nuevo. La noticia de la auditoría y de la confesión sobre el fundador se extendió como un incendio en el mercado. Analistas e inversionistas, que antes habían retrocedido ante la inestabilidad de Mendoza e hijos, ahora miraban a la empresa con un nuevo interés. La audacia de Ana Guadalupe, su apuesta por la verdad y la integridad, era un diferencial en un mundo corporativo muchas veces opaco. Inversionistas que antes habían retrocedido volvieron con fuerza, atraídos no solo por el potencial de recuperación, sino por la promesa de una nueva era de ética. El mercado reaccionó positivamente. Las acciones de Mendoza e hijos, antes en caída libre, comenzaron a mostrar señales de recuperación. La empresa se convirtió en símbolo no solo de reestructuración financiera, sino de integridad moral. La revolución, que había comenzado en silencio y con una humillación, estaba ahora en pleno desarrollo, su fuerza irreversible, resonando por cada rincón de Mendoza e hijos y más allá. Aquel edificio, antes frío y lleno de puertas cerradas, comenzaba a respirar colaboración, transparencia y una nueva promesa para el futuro. La auditoría externa comenzó con una intensidad que pocos en Mendoza e hijos habían presenciado. Equipos de auditores, con sus carpetas y miradas escrutadoras, se esparcieron por los departamentos, sumergiéndose en hojas de cálculo, contratos y correos electrónicos antiguos. La atmósfera, que antes era de aprensión, se transformó en una extraña mezcla de nerviosismo y una curiosidad casi febril. Nadie estaba inmune al escrutinio, y la promesa de Ana Guadalupe de que todos serían juzgados por lo que hicieron, sin excepción, resonaba en los pasillos. Sin embargo, lo que la auditoría reveló no fueron solo los desfalcos y las manipulaciones de alto nivel. Desenterró una red de pequeñas injusticias, de talentos ignorados y de ideas sofocadas. Se descubrió que sugerencias valiosas de empleados de base eran frecuentemente robadas por sus superiores, que las presentaban como propias. Proyectos innovadores, propuestos por equipos menos prestigiosos, eran archivados para dar lugar a iniciativas menos efectivas, pero que beneficiaban a los círculos de poder. La empresa, bajo la superficie de éxito, era un campo minado de resentimientos y oportunidades perdidas. Ana Guadalupe, por su parte, no se limitó a supervisar el proceso. Estaba en todas partes, visitaba los departamentos, conversaba con los empleados, desde el pasante más nuevo hasta el conserje más antiguo. Su oficina, antes una fortaleza impenetrable, se convirtió en un espacio de puertas abiertas, donde cualquiera podía agendar una conversación, presentar una idea o simplemente desahogarse. Ella escuchaba con atención, tomaba notas y, lo más importante, actuaba. Pequeños cambios comenzaron a surgir. La máquina de café averiada fue reparada en tiempo récord. Se implementó un sistema de sugerencias anónimas y por primera vez los empleados sintieron que sus voces realmente importaban. El impacto de la revelación sobre el señor Armando Mendoza fue profundo. Para muchos, la imagen del fundador, antes intocable, fue manchada. Pero, paradójicamente, la transparencia de Ana Guadalupe al exponer esa verdad, por más dolorosa que fuera, solidificó su liderazgo. Ella no estaba allí para proteger el legado de nadie, sino para construir un futuro justo. Esto generó una confianza que Mendoza e hijos nunca había conocido. Los empleados que antes temían represalias por hablar, ahora se sentían alentados a compartir información, a señalar fallas y a proponer soluciones. Fue en este ambiente de cambio que las primeras señales de un nuevo liderazgo comenzaron a emerger de donde menos se esperaba. Estaba Lucía, la recepcionista, que durante años observó el flujo de personas e información, y que ahora, con la nueva política de puertas abiertas, presentó un plan brillante para optimizar la atención al cliente, algo que los antiguos directores de marketing nunca habían siquiera considerado. Estaba Marcos, el repartidor, que conocía cada calle de la ciudad y cada cliente por su nombre, y que propuso una ruta logística que ahorraría miles en combustible y tiempo, una idea que fue inmediatamente implementada y generó resultados sorprendentes. Y estaba Elena,
del departamento de TI, que antes era solo la chica de las computadoras, pero que, con la libertad de innovar, desarrolló un sistema interno de comunicación que desburocratizó procesos y conectó todos los sectores de la empresa de forma inédita. Ana Guadalupe veía en ellos no solo empleados, sino líderes potenciales, personas que, durante años, estuvieron en las trincheras observando y aprendiendo, pero que nunca tuvieron la oportunidad de mostrar su verdadero valor. Ella los incentivó, les dio recursos y, lo más importante, les dio voz y autonomía. Lucía, Marcos y Elena, entre otros, fueron los primeros en ser promovidos a cargos de gestión, no por sus diplomas o apellidos, sino por su competencia y humanidad. Con cada nueva promoción, con cada nueva idea implementada, el edificio antes frío y lleno de puertas cerradas, ahora respiraba colaboración. En cada piso, comenzaron a surgir fotos de los nuevos gestores, personas que un día sirvieron café, atendieron el teléfono o cargaron cajas y que ahora lideraban con una humanidad y competencia que la antigua gestión jamás poseyó. Mendoza e Hijos se estaba convirtiendo en un lugar donde el mérito era reconocido y donde la jerarquía daba lugar al talento. La revolución de Ana Guadalupe no era solo sobre expurgar el mal, sino sobre cultivar el bien, y ella apenas comenzaba a cosechar los frutos de esa siembra. Mendoza e Hijos, antes un laberinto de puertas cerradas y susurros, se transformó en un ecosistema vibrante. Las promociones de Lucía, Marcos y Elena y de tantos otros que emergieron de las sombras no fueron meros gestos simbólicos, fueron la semilla de una revolución interna. Lucía, en su nueva función de gerente de experiencia del cliente, implementó su plan de optimización con una pasión contagiosa. Las filas de espera disminuyeron drásticamente, las quejas se transformaron en oportunidades de mejora, y los comentarios positivos de los clientes comenzaron a inundar los canales de la empresa. Su empatía, forjada en años de contacto directo con el público, era un diferencial que ningún MBA podría enseñar. Marcos, ahora al frente de logística y distribución, revolucionó la cadena de suministros. Su ruta optimizada no solo generó el ahorro prometido, sino que también redujo la huella de carbono de la empresa, un punto que Ana Guadalupe se aseguró de destacar en informes de sustentabilidad. Él introdujo un sistema de seguimiento en tiempo real que eliminó pérdidas y retrasos, y su equipo, antes desvalorizado, se sentía parte esencial del éxito de Mendoza e Hijos. Elena, como directora de innovación tecnológica, liberó el potencial creativo de su equipo de TI. El sistema de comunicación interna que desarrolló no solo conectó a los sectores, sino que también se convirtió en una plataforma para compartir ideas y formar grupos de trabajo multidisciplinarios. Hackathons internos, antes impensables, se volvieron eventos regulares, generando soluciones innovadoras para desafíos antiguos de la empresa. La cultura de Mendoza e Hijos floreció. El miedo dio lugar a la proactividad. Las reuniones, antes monótonas y jerárquicas, se convirtieron en foros de debate abierto y colaboración. La empresa invirtió fuertemente en programas de capacitación y desarrollo para todos los niveles, incentivando el ascenso interno y el aprendizaje continuo. El comedor, antes un lugar de comidas solitarias, ahora hervía con conversaciones animadas, con empleados de diferentes departamentos intercambiando ideas y risas. Externamente, el mercado observaba con una mezcla de escepticismo inicial y creciente admiración. La auditoría externa, prometida por Ana Guadalupe, fue concluida y sus resultados, por más impactantes que fueran, al exponer a fondo las décadas de desvíos y los esquemas del propio señor Armando Mendoza, fueron divulgados íntegramente. Los medios cubrieron la historia con voracidad, pero la transparencia radical de Ana Guadalupe, su negativa a encubrir el pasado, por más doloroso que fuera, solidificó la reputación de Mendoza e Hijos como una empresa de coraje e integridad inquebrantable. Los competidores que antes veían a Mendoza e Hijos como un gigante dormido, ahora la veían como una fuerza a ser reconocida. Algunos intentaron imitar la revolución de la transparencia, pero la mayoría fracasó, incapaz de replicar la autenticidad y la profundidad del cambio cultural que Ana Guadalupe había orquestado.
Las acciones de la empresa, que habían caído en picada con la crisis, no solo se recuperaron, sino que superaron las expectativas, impulsadas por la confianza de los inversionistas y la percepción de una marca renovada y ética. Ana Guadalupe, sentada en su oficina, que ahora era un espacio de cristal y luz, observaba el bullicio productivo de la empresa. La mujer de la limpieza, la mujer invisible, se había convertido en la arquitecta de un nuevo futuro. El viaje había sido arduo, lleno de confrontaciones y decisiones dolorosas, pero la satisfacción de ver a Mendoza e hijos respirar nuevamente, no solo con salud financiera, sino con un alma renovada, era inmensa. Ella sabía, sin embargo, que la batalla por la integridad era continua. Nuevas amenazas surgirían, nuevos desafíos se presentarían, pero ahora no estaba sola. Tenía a Lucía, Marcos, Elena y cientos de otros empleados que habían encontrado su voz y su propósito. Mendoza e hijos ya no era solo un negocio, era una comunidad, un ejemplo de que la verdad, por más dura que sea, es el cimiento más sólido para cualquier éxito duradero. La revolución estaba completa en su primera fase, pero la evolución, es así, sería un trabajo para la eternidad. Mendoza e hijos, bajo el liderazgo de Ana Guadalupe, ya no era solo una empresa, era un caso de estudio. Su recuperación meteórica, impulsada por la transparencia radical y la valorización del capital humano, atrajo la atención no solo de inversionistas y analistas, sino también de competidores. La ética y la integridad, antes vistas como obstáculos para el lucro, demostraron ser el motor de un crecimiento sostenible y de una lealtad inquebrantable por parte de clientes y empleados. Sin embargo, el éxito, como la propia Ana Guadalupe sabía, traía consigo nuevos desafíos. La evolución para la eternidad que ella vislumbraba no sería un viaje tranquilo. La amenaza vino de donde menos se esperaba, pero de forma contundente. Global Corp, un conglomerado multinacional que dominaba el mercado con tácticas agresivas y a veces cuestionables. Vieron en Mendoza e hijos no solo a un competidor en ascenso, sino un peligroso precedente de cómo una empresa podría prosperar sin recurrir a sus propias estrategias de recorte de costos y explotación. La primera embestida de Global Corp fue sutil, pero calculada. Comenzaron a abordar a los recién promovidos líderes de Mendoza e hijos, Lucía, Marcos, Elena y otros, con ofertas de salarios exorbitantes y beneficios tentadores. La idea era desmantelar la nueva estructura de liderazgo, socavando la base de la revolución de Ana Guadalupe. La tensión flotó en el aire por algunos días, mientras los rumores de propuestas irresistibles se esparcían. Ana Guadalupe, al saber de las incursiones, no reaccionó con pánico. En lugar de eso, convocó una reunión con su equipo de liderazgo, no para contraofertar, sino para reafirmar el propósito. Ellos pueden ofrecer más dinero, dijo, mirando a cada uno de ellos, pero no pueden ofrecer lo que hemos construido aquí. No pueden ofrecer el respeto, la autonomía, la voz que ustedes han conquistado. No pueden ofrecer la satisfacción de construir algo más grande que el lucro, algo que realmente importa. La respuesta de los líderes fue unánime y emocionante. Lucía, con su voz tranquila, fue la primera en hablar. Yo recibí la oferta, Ana Guadalupe. Es tentadora, sí, pero nunca me sentí tan valorada, tan parte de algo. Mi lugar está aquí. Marcos y Elena hicieron eco del sentimiento y la sala se llenó de una determinación renovada. La lealtad, forjada en la transparencia y el reconocimiento, demostró ser más fuerte que cualquier cheque gordo. Global Corp subestimó el poder de una cultura construida sobre valores. Frustrada con el fracaso en cooptar el talento, Global Corp cambió de táctica. Lanzaron una campaña de difamación velada, esparciendo rumores sobre la inestabilidad financiera de Mendoza e hijos, insinuando que la transparencia era solo una fachada para encubrir problemas más profundos. Los medios, siempre ávidos de escándalos, comenzaron a cuestionar la solidez de la recuperación. Ana Guadalupe sabía que la mejor defensa era un ataque de verdad. En vez de entrar en una guerra de rumores, dobló la apuesta en la transparencia. Convocó una rueda de prensa global transmitida en vivo, y no solo refutó las acusaciones con datos financieros irrefutables,
sino que también abrió las puertas de Mendoza e Hijos al mundo. Invitó a periodistas y analistas a visitar la empresa, a conversar con cualquier empleado, a presenciar de primera mano la nueva cultura. «No tenemos nada que esconder», declaró, su voz resonando con convicción. «Nuestra fuerza no está en secretos o en tácticas oscuras, sino en la integridad de cada uno de nuestros colaboradores y en la calidad de nuestro trabajo. Invitamos a todos a ver por sí mismos». La respuesta fue abrumadora. La imagen de Mendoza e Hijos, antes ligada a un escándalo, ahora era sinónimo de coraje y autenticidad. El intento de Global Corp de manchar su reputación solo sirvió para solidificar aún más su posición como líder ético en el mercado. Los clientes, cansados de empresas opacas, abrazaron a Mendoza e Hijos con entusiasmo y las ventas se dispararon. Global Corp, percibiendo que sus tácticas tradicionales eran ineficaces contra la nueva Mendoza e Hijos, retrocedió. La batalla no fue ganada con dinero o poder, sino con valores. Ana Guadalupe, la mujer de la limpieza que se convirtió en CEO, había demostrado que la integridad no era un lujo, sino la más poderosa de las estrategias. Mendoza e Hijos no era solo un negocio en recuperación, era un faro, mostrando que una nueva era de corporaciones, basada en la verdad y el respeto, era no solo posible, sino rentable. La evolución continuaba, con cada desafío superado, con cada valor reafirmado, construyendo un legado que iba mucho más allá de los balances financieros. Mendoza e Hijos, ahora un faro de integridad e innovación, continuaba brillando intensamente en el escenario corporativo. El éxito ya no era una anomalía, sino la norma. La cultura de puertas abiertas, la valorización del talento y la transparencia radical se habían arraigado, transformando a la empresa en un imán para los mejores profesionales del mercado y un modelo para otras organizaciones. Universidades y escuelas de negocios buscaban a Ana Guadalupe para conferencias y la historia de Mendoza e Hijos era estudiada como un caso de resiliencia y ética. Sin embargo, con la visibilidad venían nuevas presiones. El mercado, aunque admirado, era implacable. Mantener el ritmo de crecimiento y la vanguardia de la innovación exigía un esfuerzo continuo. Fue en ese contexto que surgió una oportunidad monumental, una invitación para liderar un consorcio internacional en la construcción de una infraestructura vital para una región en desarrollo. El proyecto era de una escala sin precedentes para Mendoza e Hijos, prometiendo no solo ganancias estratosféricas, sino también una expansión global que consolidaría su estatus. El equipo de Ana Guadalupe, incluyendo a Lucía, Marcos y Elena, estaba eufórico. Era la validación máxima de todo lo que habían construido, pero a medida que los detalles del contrato fueron siendo analizados, una sombra comenzó a dibujarse. El proyecto, aunque grandioso, venía con cláusulas que ponían a prueba los límites de la ética que Mendoza e Hijos tanto valoraba. Había la sugerencia de usar materiales de construcción más baratos y de menor durabilidad para optimizar costos, lo que comprometería la longevidad de la obra. También había presión para adoptar prácticas de contratación que rayaban en la explotación de mano de obra local bajo el disfraz de eficiencia. La sala de reuniones, antes escenario de celebraciones, se convirtió en un campo de debate tenso. La tentación era inmensa. El contrato significaría un salto cuántico para la empresa, garantizando años de prosperidad y expansión. Algunos consultores externos, contratados para evaluar la propuesta, argumentaban que pequeños ajustes en los estándares éticos eran aceptables ante una oportunidad tan grandiosa. Así es como se juega el juego a nivel global, Ana Guadalupe, dijeron. Pero Ana Guadalupe no se doblegaba fácilmente. Miró a Lucía, que había construido su carrera en la empatía con el cliente, y vio la preocupación en sus ojos. Miró a Marcos, que había optimizado la logística para reducir el impacto ambiental, y sintió su aprensión. Miró a Elena, que valoraba la innovación para el bienestar, y percibió su vacilación. La integridad que habían cultivado no era un ornamento, era la columna vertebral de todo. No podemos construir nuestro futuro sobre un cimiento que no sea sólido, declaró Ana Guadalupe, su voz firme cortando el silencio.
Si aceptamos comprometer la calidad para recortar costos, estaremos traicionando la confianza que conquistamos. Si explotamos la mano de obra, estaremos negando todo lo que defendemos aquí dentro. La decisión fue difícil, pero unánime entre el liderazgo interno. Mendoza e Hijos rechazó el megaproyecto. La noticia conmocionó al mercado. Analistas predijeron un declive, cuestionando la ingenuidad de Ana Guadalupe. Global Corp, por supuesto, aprovechó la oportunidad para criticar la falta de pragmatismo de la competencia. Sin embargo, lo que parecía ser un revés se transformó en otra victoria para Mendoza e Hijos. El rechazo, basado en principios, resonó globalmente. Otras empresas, cansadas de las prácticas depredadoras y de la carrera hacia el fondo del pozo ético, vieron en la actitud de Ana Guadalupe una señal de esperanza. Clientes y gobiernos, cada vez más conscientes de la importancia de la sustentabilidad y la responsabilidad social, comenzaron a buscar a Mendoza e Hijos para proyectos que realmente importaban, que exigían no solo competencia técnica, sino también un compromiso inquebrantable con la ética. La empresa no obtuvo la ganancia inmediata del megaproyecto, pero ganó algo mucho más valioso: una reputación global de confiabilidad y responsabilidad. El rechazo abrió puertas para un tipo diferente de crecimiento, más alineado con sus valores. Proyectos más pequeños, pero de alto impacto social y ambiental, comenzaron a surgir, permitiendo que Mendoza e Hijos aplicara su experiencia de forma significativa. Ana Guadalupe, la mujer de la limpieza que se convirtió en CEO, demostró una vez más que la verdadera riqueza de una empresa no se mide solo en números, sino en la integridad de sus elecciones. La evolución de Mendoza e Hijos no era solo sobre sobrevivir, sino sobre prosperar con propósito, pavimentando un camino hacia un futuro corporativo más justo y consciente. La decisión de Mendoza e Hijos de rechazar el megaproyecto, aunque inicialmente vista como un acto de idealismo ingenuo por algunos, rápidamente se reveló como una jugada estratégica magistral. Lo que parecía ser una pérdida colosal de ingresos se transformó en un catalizador para un tipo de crecimiento más profundo y significativo. La reputación de la empresa, ya sólida, ascendió a un nuevo nivel. Mendoza e Hijos no era solo competente, era confiable. El teléfono comenzó a sonar con propuestas de clientes que buscaban exactamente lo que la empresa ofrecía. No eran los proyectos de escala dudosa, sino iniciativas que exigían un compromiso inquebrantable con la calidad, la sustentabilidad y la responsabilidad social. Un gobierno europeo impresionado con la postura de Ana Guadalupe invitó a Mendoza e Hijos a liderar un proyecto de desarrollo urbano sostenible, enfocado en energías renovables y vivienda accesible. Una fundación filantrópica internacional buscó la experiencia de la empresa para construir infraestructuras educativas en regiones carentes, con la condición de que todos los materiales fueran de origen ético y la mano de obra local fuera capacitada y justamente remunerada. Lucía, Marcos y Elena, en sus respectivos roles, fueron esenciales para la ejecución de estos nuevos proyectos. Lucía garantizó que la experiencia de las comunidades beneficiadas fuera central en cada etapa, organizando foros de escucha e incorporando la retroalimentación de los residentes en los planes. Marcos desarrolló cadenas de suministro aún más transparentes, rastreando el origen de cada material para asegurar que no hubiera explotación en ningún eslabón. Elena, por su parte, innovó con soluciones tecnológicas que optimizaban el uso de recursos y minimizaban el impacto ambiental de las construcciones, creando modelos que se convirtieron en referencia global. Mendoza e Hijos no estaba solo construyendo edificios, estaba construyendo un legado. Cada proyecto era una manifestación tangible de sus valores. Los empleados, sintiéndose parte de algo más grande, trabajaban con un entusiasmo renovado. La rotación de personal cayó a niveles casi nulos y la empresa se convirtió en uno de los empleadores más codiciados, no solo por los salarios competitivos, sino por la oportunidad de hacer la diferencia. La industria, antes escéptica, comenzó a observar y en algunos casos a imitar. Pequeñas y medianas empresas inspiradas por el ejemplo de Mendoza e Hijos comenzaron a revisar sus propias prácticas éticas.
Grandes corporaciones, presionadas por la opinión pública y por la creciente demanda de responsabilidad social, también intentaron replicar el modelo, aunque muchas veces de forma superficial, sin la autenticidad que Ana Guadalupe había inculcado. Global Corp, por ejemplo, lanzó su propia iniciativa de sustentabilidad, pero la falta de un compromiso genuino y la persistencia de sus antiguas tácticas rápidamente expusieron la maniobra como un mero lavado verde. Ana Guadalupe, en medio de esta ascensión, permaneció igual, humilde, accesible y siempre enfocada en el propósito. Ella sabía que el verdadero poder no estaba en la escala de los proyectos, sino en el impacto que generaban y en la forma en que eran realizados. Mendoza e Hijos había demostrado que era posible ser rentable y al mismo tiempo ser una fuerza para el bien en el mundo. El antiguo edificio, que un día fue un monumento a la corrupción y al ego, ahora era un centro de innovación y colaboración. Las fotos de los nuevos gestores en las paredes eran un recordatorio constante de que el talento podía venir de cualquier lugar y que el verdadero liderazgo consistía en elevar a los demás. La historia de la mujer de la limpieza, que salvó una empresa y la transformó en un ícono de ética y éxito, resonaba en todo el mundo, no como un cuento de hadas, sino como un testimonio de la capacidad humana de transformación. Mendoza e Hijos, bajo la batuta de Ana Guadalupe, no era solo una empresa, era una promesa cumplida de que la integridad, al final, siempre prevalece. Mendoza e Hijos, bajo el liderazgo visionario de Ana Guadalupe, había trascendido el estatus de mera empresa para convertirse en un movimiento global. El estilo Mendoza, sinónimo de ética inquebrantable, transparencia radical y valorización humana, era ahora un caso de estudio en universidades de prestigio y un faro para corporaciones en busca de un nuevo propósito. Ana Guadalupe, la mujer de la limpieza que se convirtió en CEO, era una figura destacada en foros económicos internacionales. Su voz cargada de una autenticidad que pocos líderes corporativos poseían. Sin embargo, con la expansión global y la creciente influencia, surgió un nuevo y sutil desafío. ¿Cómo replicar e institucionalizar la cultura única de Mendoza e Hijos en filiales distantes, en culturas diversas, sin diluir su esencia? La empresa estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, atrayendo talentos de todas partes del mundo, y la preocupación de Ana Guadalupe era que el alma de Mendoza e Hijos, aquella forjada en la adversidad y la lealtad mutua, pudiera perderse en la vastedad de su propia escala. Para enfrentar esta cuestión, Ana Guadalupe, con el apoyo de Lucía, Marcos y Elena, lanzó la Academia Mendoza e Hijos. No era solo un centro de capacitación, sino un espacio inmersivo dedicado a inculcar los valores de la empresa en cada nuevo colaborador, desde el pasante hasta el ejecutivo senior. Los planes de estudio incluían no solo habilidades técnicas, sino también módulos intensivos sobre ética en los negocios, liderazgo empático y el impacto social de cada decisión. Historias de éxito y fracaso de la propia Mendoza e Hijos eran contadas, no como leyendas, sino como lecciones vivas. Lucía, con su experiencia en experiencia humana, diseñó programas de integración que garantizaban que cada nuevo empleado se sintiera parte de la familia Mendoza, independientemente de su origen o cargo. Marcos, por su parte, garantizó que la cadena de valor global de la academia reflejara los mismos estándares de sustentabilidad y responsabilidad que la empresa aplicaba en sus proyectos. Elena, con su visión tecnológica, creó plataformas interactivas que conectaban a todos los colaboradores globalmente, permitiendo el intercambio de mejores prácticas y la resolución colaborativa de dilemas éticos. La Academia Mendoza e Hijos rápidamente se convirtió en un éxito, no solo para los empleados, sino también para el público externo. Otras empresas e incluso gobiernos comenzaron a buscar alianzas para aprender del modelo de Mendoza e Hijos. Ana Guadalupe, percibiendo el potencial de impacto aún mayor, decidió dar un paso más allá. Anunció la creación de la Fundación Mendoza e Hijos para el Liderazgo Ético, una entidad sin fines de lucro dedicada a promover la integridad en los negocios y a capacitar a la próxima generación de líderes conscientes a escala global.
La fundación no ofrecía solo becas de estudio, creaba programas de mentoría, incubadoras de startups con enfoque en impacto social y foros de diálogo sobre los desafíos éticos del siglo XXI. Ana Guadalupe, que un día limpió pasillos, ahora estaba moldeando el futuro del capitalismo, mostrando que el lucro y el propósito no eran mutuamente excluyentes, sino interdependientes. Sentada en su oficina, observando la agitación productiva de Mendoza e hijos y los ambiciosos planes de la fundación, Ana Guadalupe sintió una profunda gratitud. El viaje había sido largo y lleno de giros. De una mujer de limpieza invisible a una CEO globalmente reconocida, había demostrado que la verdadera fuerza no reside en el poder o en la riqueza, sino en el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando el mundo insiste en lo contrario. Mendoza e Hijos ya no era solo una empresa, era un legado vivo, una prueba de que la transformación, por más improbable que parezca, es siempre posible cuando se tiene la integridad como guía. Y la evolución, ella sabía, apenas estaba comenzando. El mundo, en su incesante danza de progreso y desafíos, no tardó en presentar una nueva prueba a la resiliencia y a los principios de Mendoza e Hijos. Una crisis económica global, desencadenada por una serie de eventos geopolíticos e inestabilidades financieras, barrió los mercados, forzando a empresas a recortes drásticos, despidos masivos y, en muchos casos, al abandono de compromisos éticos en nombre de la supervivencia. El escenario era sombrío, y la presión sobre Mendoza e Hijos para adaptarse, es decir, para comprometer sus valores, era inmensa. Analistas de mercado cuestionaban si el estilo Mendoza podría resistir una tormenta de tal magnitud. Global Corp, siempre al acecho, aprovechó la oportunidad para reafirmar que, en tiempos de crisis, solo la eficiencia bruta, sin consideraciones éticas, podría garantizar la supervivencia. Pero Ana Guadalupe no se inmutó. Ella había enfrentado la adversidad en su forma más personal y brutal, y sabía que las crisis eran los momentos en que el verdadero carácter se revelaba. Reunió a su equipo de liderazgo, Lucía, Marcos y Elena, y en vez de discutir recortes, se enfocó en cómo Mendoza e Hijos podría ser parte de la solución. «No vamos a despedir a nadie», declaró, su voz tranquila pero firme, en una reunión transmitida a todas las filiales globales. «No vamos a comprometer la calidad de nuestros proyectos, ni la dignidad de nuestros colaboradores o socios. Nuestra fuerza está en nuestra integridad, y es ahora cuando la necesitamos más que nunca». La empresa, en vez de retroceder, dobló la apuesta en sus iniciativas de responsabilidad social. La Fundación Mendoza e Hijos para el Liderazgo Ético lanzó un programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas que luchaban por mantener sus operaciones y sus valores. Ofreció consultoría gratuita, acceso a redes de proveedores éticos e incluso microcréditos para aquellas que demostraban un compromiso genuino con la sustentabilidad y el bienestar de sus empleados. Internamente, Mendoza e Hijos implementó un sistema de compartir la carga, donde, en vez de despidos, los empleados eran incentivados a usar parte del tiempo de trabajo para recalificarse a través de la Academia Mendoza e Hijos, o para actuar como voluntarios en proyectos comunitarios apoyados por la Fundación. Nadie fue dejado atrás. La respuesta del mercado fue sorprendente. Mientras otras empresas naufragaban o perdían la confianza de sus clientes, Mendoza e Hijos emergió de la crisis aún más fuerte. Clientes, cansados de la inestabilidad y la falta de escrúpulos, buscaron la seguridad de una alianza con una empresa que demostró ser inquebrantable en sus principios. Gobiernos y organizaciones internacionales, percibiendo la necesidad de un nuevo modelo económico, comenzaron a ver a Mendoza e Hijos como un ejemplo a seguir, no solo en términos de ética, sino también de resiliencia e innovación. Los proyectos de desarrollo sustentable e infraestructura ética de Mendoza e Hijos continuaron prosperando, pues eran vistos como inversiones a largo plazo construidos sobre una base sólida de confianza. La empresa no solo sobrevivió a la crisis, lideró el camino hacia una recuperación más consciente y justa. Ana Guadalupe,
observando al mundo recomponerse, se dio cuenta de que la evolución para la eternidad que ella había vislumbrado no era solo sobre la longevidad de la empresa, sino sobre la perpetuación de un ideal. Mendoza e Hijos, la empresa que ella había salvado de la ruina, se había convertido en un faro de esperanza en un mundo en crisis, demostrando que la verdadera prosperidad no se medía por la acumulación de riqueza, sino por la capacidad de crear valor con integridad para todos. El viaje, ella sabía, sería eterno, y con cada paso, Mendoza e Hijos redefinía lo que significaba ser una empresa en el siglo XXI. Mendoza e Hijos, forjada en el fuego de la crisis y templada por los principios inquebrantables de Ana Guadalupe, emergió como un gigante moral y económico. La crisis global, que había diezmado a tantas otras corporaciones, sirvió solo para solidificar su reputación. La empresa ya no era solo un negocio, era un símbolo de que la prosperidad y la ética podían y debían ir de la mano. El estilo Mendoza no era una moda pasajera, sino un nuevo paradigma para el capitalismo consciente. Ana Guadalupe, en el apogeo de su influencia, sentía que el impacto de Mendoza e Hijos no podía restringirse a sus propias operaciones. Era hora de llevar el mensaje, la metodología y, sobre todo, la esperanza al escenario global. Ella vislumbraba un futuro donde la responsabilidad corporativa no fuera una excepción, sino la norma. Con esa visión, Ana Guadalupe lanzó la iniciativa Convergencia Global para la Prosperidad Ética. No era una nueva empresa, sino un movimiento, un llamado a líderes de todo el mundo. El punto culminante sería un foro internacional, con sede en la propia Mendoza e Hijos, invitando a CEOs, jefes de Estado, académicos y activistas para debatir y co-crear los nuevos pilares de una economía global más justa y sustentable. Lucía, Marcos y Elena se dedicaron con pasión a la organización del evento. Lucía garantizó que la diversidad de voces fuera prioritaria, invitando a representantes de comunidades marginadas y pequeñas empresas, además de los grandes nombres. Marcos supervisó la logística, asegurando que el evento fuera neutro en carbono y que todos los recursos fueran de origen ético. Elena desarrolló una plataforma digital innovadora para permitir la participación remota y la colaboración continua después del foro. La noticia del evento generó expectación. Muchos se preguntaban si los grandes tiburones del mercado, acostumbrados a operar en sus propias burbujas de poder, realmente asistirían. Para sorpresa de algunos y la satisfacción de Ana Guadalupe, la respuesta fue abrumadora. Incluso representantes de Global Corp, impulsados por la presión de sus propios accionistas y por la creciente demanda de responsabilidad social, enviaron delegados, aunque con una reluctancia palpable. El día de la apertura, el antiguo patio de Mendoza e Hijos, ahora transformado en un centro de conferencias de última generación, estaba repleto. Ana Guadalupe subió al escenario, no con la pompa de una CEO tradicional, sino con la simplicidad y la autenticidad que la caracterizaban. No leyó un discurso preparado, sino que habló desde el corazón, compartiendo el viaje de Mendoza e Hijos desde el borde del abismo hasta la vanguardia del cambio. No estamos aquí para predicar, dijo, su voz resonando con claridad. Estamos aquí para demostrar que una nueva forma de hacer negocios no es solo posible, sino esencial. La prosperidad duradera no puede ser construida sobre la explotación, la opacidad o la indiferencia. Florece en la confianza, la colaboración y el compromiso inquebrantable con el bienestar de todos. El foro no fue solo una serie de conferencias, fue un caldero de ideas, debates acalorados y, lo más importante, la formación de alianzas inesperadas. Líderes de industrias competidoras se unieron para discutir estándares éticos comunes. Gobiernos y empresas colaboraron en proyectos de infraestructura verde. La convergencia global no fue un evento aislado, sino el inicio de una nueva era de cooperación y responsabilidad. Ana Guadalupe, observando la interacción entre los participantes, sintió una profunda realización. Mendoza e Hijos había cumplido su misión de ir más allá del lucro, de ser un catalizador para un cambio sistémico. La evolución para la eternidad ya no era solo una visión,
Era una realidad en construcción, un legado que se expandía mucho más allá de las paredes de su empresa, moldeando el futuro de un mundo que finalmente comenzaba a entender que la verdadera riqueza reside en la integridad y en el propósito compartido. El camino era largo, pero la semilla había sido plantada y la cosecha prometía ser abundante. La convergencia global para la prosperidad ética no fue un evento aislado, sino el punto de ignición para una transformación a gran escala. Las alianzas forjadas en el Foro de Mendoza e Hijos se solidificaron en consorcios internacionales, dedicados a redefinir las cadenas de suministro globales, promover inversiones verdes y establecer métricas de éxito que iban mucho más allá del lucro financiero. El estilo Mendoza dejó de ser un modelo interno para convertirse en un estándar de excelencia, un sello de confianza que empresas y naciones buscaban para sus propios proyectos. Ana Guadalupe, ahora una figura icónica, se encontró en una nueva fase de su jornada. Su influencia se extendía por continentes, y el tiempo que dedicaba a Mendoza e Hijos, aunque aún sustancial, comenzó a ser compartido con la Fundación y con la creciente demanda de su sabiduría en escenarios globales. Se convirtió en mentora para jóvenes líderes, consejera para jefes de Estado y una voz incansable en la defensa de un capitalismo más humano. Lucía, Marcos y Elena, que habían crecido y madurado bajo la tutela de Ana Guadalupe, asumieron roles de liderazgo aún más prominentes en la empresa. Lucía, como co-global, garantizó que la cultura de Mendoza e Hijos floreciera en cada nueva filial, adaptándose a los matices locales sin perder su esencia. Marcos, como director de sustentabilidad e innovación, continuó empujando los límites de la responsabilidad ambiental y social, desarrollando tecnologías y procesos que hacían que la construcción ética no solo fuera viable, sino superior. Elena, como CTO y jefa de estrategia, orquestaba la expansión tecnológica de la empresa, asegurando que la innovación sirviera siempre al propósito mayor. Mendoza e Hijos, bajo este liderazgo colectivo, continuó prosperando, no por buscar el crecimiento a cualquier costo, sino por concentrarse en proyectos que realmente importaban. Construyeron ciudades resilientes en áreas propensas a desastres, desarrollaron infraestructuras de energía limpia en naciones en desarrollo y crearon comunidades autosostenibles que se convirtieron en modelos de convivencia y respeto ambiental. Cada ladrillo, cada panel solar, cada sistema de purificación de agua era un testimonio del compromiso inquebrantable de la empresa. En un día tranquilo, Ana Guadalupe caminaba por los pasillos del antiguo edificio, ahora un vibrante centro de innovación. Las fotos en las paredes contaban la historia de la empresa, desde los días sombríos hasta la era de oro. Se detuvo frente a una imagen de sí misma, joven y determinada, sosteniendo una escoba. Una sonrisa suave surgió en sus labios. Ya no era la mujer de la limpieza, pero la esencia de aquella mujer simple y trabajadora permanecía inalterada. La evolución para la eternidad no era sobre la inmortalidad de una persona o de una empresa, sino sobre la perpetuación de un ideal. Ana Guadalupe había plantado una semilla, y ahora, con Lucía, Marcos y Elena, y con la legión de mentes y corazones que Mendoza e Hijos había inspirado, aquella semilla se había convertido en un bosque. El legado no era solo suyo, sino de todos los que creyeron que la integridad, la empatía y el propósito podían, de hecho, cambiar el mundo. El viaje continuaba, con cada nuevo proyecto, con cada nueva vida tocada, con cada nuevo amanecer que traía consigo la promesa de un futuro construido sobre bases más sólidas y justas. El tiempo, que antes parecía un enemigo implacable, ahora era un aliado, tejiendo el tapiz de Mendoza e Hijos con hilos de éxito y propósito. Ana Guadalupe, la visionaria que había rescatado a la empresa del abismo, observaba con orgullo el bosque que había brotado de la semilla que ella plantara. Su presencia en el día a día de la corporación, aunque aún inspiradora, se había vuelto menos imperativa. Lucía, Marcos y Elena, cada uno en su esfera de influencia, habían madurado en líderes formidables, listos para llevar el estandarte de Mendoza e Hijos a las próximas décadas. Ana Guadalupe sabía que la verdadera medida de un legado
no estaba en la presencia constante de su fundador, sino en la capacidad de la institución para prosperar y evolucionar por sí misma. En una reunión de consejo que reverberó por toda la empresa, anunció una reestructuración estratégica. Lucía sería promovida a CEO global, con Marcos asumiendo la presidencia del Consejo de Sustentabilidad e Innovación, y Elena la presidencia de la División de Estrategia y Tecnología. Ana Guadalupe, por su parte, dedicaría su tiempo integral a la Fundación Mendoza e Hijos para el liderazgo ético, expandiendo su alcance global y enfocándose en la mentoría de una nueva generación de líderes conscientes. La transición fue suave, un testimonio de la cultura de confianza y colaboración que Ana Guadalupe había cultivado. Sin embargo, el mundo, siempre en movimiento, no tardó en presentar un nuevo e insidioso desafío. No era una crisis económica o un escándalo de corrupción, sino algo más sutil y en cierta medida más peligroso: el ascenso del capitalismo performativo. Grandes corporaciones, observando el éxito de Mendoza e Hijos, comenzaron a adoptar el lenguaje de la ética y la sustentabilidad, pero sin el compromiso genuino. Era un lavado verde y un lavado ético a escala industrial, una fachada de responsabilidad social que solo buscaba agradar a accionistas y consumidores, diluyendo el verdadero significado de lo que Mendoza e Hijos representaba. Global Corp, en particular, lanzó una campaña masiva, presentándose como una empresa totalmente reformada, con informes de sustentabilidad impecables y campañas de marketing que imitaban la autenticidad de Mendoza e Hijos. Los medios, a veces ingenuos, y el público, a veces desinformado, comenzaron a confundir la retórica vacía con la acción concreta. La presión sobre Mendoza e Hijos era inmensa. ¿Cómo mantener su distinción y su voz en un coro de imitaciones? Lucía, Marcos y Elena, ahora al mando, enfrentaron el desafío de frente. Sabían que la respuesta no estaba en gritar más fuerte, sino en demostrar con más claridad. Lucía lanzó una iniciativa de transparencia radical 2.0, abriendo aún más los datos de la empresa, desde el origen de cada material hasta los salarios de cada colaborador, permitiendo que el público verificara por sí mismo la autenticidad de sus acciones. Marcos lideró el desarrollo de un índice de impacto real, una métrica global que evaluaba la verdadera huella social y ambiental de las empresas, exponiendo la superficialidad de las promesas vacías. Elena, por su parte, utilizó la tecnología para crear plataformas educativas interactivas, desmitificando el lavado verde y empoderando a consumidores e inversionistas para tomar decisiones verdaderamente éticas. Mendoza e Hijos no solo resistió la ola de imitaciones, la transformó en una oportunidad. Al elevar el estándar de transparencia y autenticidad, la empresa forzó a la industria a alinearse o a ser expuesta. El estilo Mendoza ya no era solo un modelo, era un catalizador para la verdad, una brújula en un mar de apariencias. Ana Guadalupe, observando desde su nueva posición en la fundación, sintió una profunda satisfacción. La empresa que ella había salvado no era solo un éxito financiero, sino un guardián de valores. La evolución para la eternidad no era sobre la ausencia de desafíos, sino sobre la capacidad de enfrentarlos con integridad, perpetuando un legado que trascendería generaciones, demostrando que la luz de la verdad, por más sutil que sea la oscuridad, siempre encontrará su camino para brillar. La transparencia radical 2.0 y el índice de impacto real de Mendoza e Hijos, meticulosamente desarrollados por Lucía, Marcos y Elena, comenzaron a resonar por el mercado global de una forma que ni siquiera las crisis económicas habían logrado. El índice, en particular, funcionaba como un espejo implacable, revelando la discrepancia entre la retórica de sustentabilidad y la realidad de las operaciones de muchas corporaciones. Se convirtió en una herramienta poderosa, reflejando la verdad detrás de las fachadas del capitalismo performativo. Global Corp, que había invertido fuertemente en su imagen de empresa reformada, fue una de las primeras en sentir el impacto. Sus informes de sustentabilidad, antes elogiados, ahora eran vistos con escepticismo,
pues el índice exponía prácticas de cadena de suministro dudosas e inversiones en proyectos de alto impacto ambiental. La reacción fue inmediata y feroz. Junto con otras empresas expuestas, Global Corp lanzó una contraofensiva multifacética. Abogados fueron accionados con amenazas de demandas por difamación y competencia desleal. Campañas de relaciones públicas masivas intentaron desacreditar el índice, etiquetándolo como tendencioso y no científico. Hubo incluso intentos de crear índices alternativos diseñados para oscurecer la verdad en vez de revelarla. La presión sobre Mendoza e hijos era inmensa, viniendo de todos lados, de los medios, de inversionistas escépticos e incluso de algunos gobiernos influenciados por poderosos cabilderos. Lucía, como CEO global, lideró la defensa con una calma inquebrantable. No se involucró en guerras de palabras, sino que respondió con hechos irrefutables. En conferencias de prensa y artículos de opinión, detalló la metodología rigurosa del índice, invitando a auditores independientes y científicos de datos a validar su imparcialidad. Nuestra métrica no es una acusación, declaraba, es una invitación a la mejora. La verdad puede ser incómoda, pero es el único camino hacia la prosperidad genuina y duradera. Marcos, por su parte, fortaleció la estructura del índice. Lo convirtió en un proyecto de código abierto, invitando a universidades y organizaciones de investigación a colaborar en su mejora continua, garantizando que fuera robusto y a prueba de manipulaciones. También trabajó incansablemente para demostrar que las prácticas que el índice valoraba, como la economía circular, la energía limpia y el trato justo a los trabajadores, eran, a largo plazo, más eficientes y rentables. Elena, usando su genialidad tecnológica, lanzó una plataforma interactiva llamada Verificador de Impacto. Con una interfaz intuitiva, cualquier persona podía buscar una empresa y ver su desempeño en el índice de impacto real, comparándolo con las declaraciones de marketing de la propia empresa. La herramienta se volvió viral, empoderando a millones de consumidores e inversionistas para tomar decisiones informadas, desenmascarando rápidamente el lavado ético. Mientras tanto, Ana Guadalupe, desde la Fundación Mendoza e Hijos, usó su voz en foros globales para defender la causa de la autenticidad. Reunió una coalición de inversionistas éticos, ONGs y líderes comunitarios que comenzaron a dirigir capital y apoyo hacia empresas que demostraban un compromiso genuino con el índice. La era de las promesas vacías terminó, proclamaba. El mercado está madurando y la verdad finalmente se está convirtiendo en el activo más valioso. A pesar de la ferocidad de los ataques, la integridad de Mendoza e Hijos prevaleció. La verdad, una vez expuesta y respaldada por datos transparentes, era difícil de ignorar. El índice de impacto real no fue derribado. Se convirtió en el estándar de oro, el sello de autenticidad que diferenciaba a los verdaderos líderes de los meros imitadores. Global Corp y otras empresas performativas vieron su reputación manchada y sus acciones desplomarse, mientras Mendoza e Hijos y sus socios éticos continuaron creciendo, demostrando que la evolución para la eternidad se construía no sobre la ilusión, sino sobre el inquebrantable fundamento de la verdad. La batalla por el alma del capitalismo estaba lejos de terminar, pero Mendoza e Hijos había logrado una victoria crucial, redefiniendo las reglas del juego. La victoria de Mendoza e Hijos en la batalla contra el capitalismo performativo no fue un punto final, sino un nuevo comienzo. El índice de impacto real, impulsado por la Transparencia Radical 2.0 y por la plataforma Verificador de Impacto de Elena, se convirtió en el estándar de oro global. Inversionistas, antes ciegos por informes maquillados, ahora exigían la validación del índice antes de asignar capital. Consumidores, empoderados por la claridad de los datos, votaban con sus carteras, castigando la hipocresía y recompensando la autenticidad. Global Corp, otrora el epítome de la eficiencia sin escrúpulos, enfrentó una crisis sin precedentes. Sus acciones se desplomaron, sus talentos migraron hacia empresas con propósito y sus clientes más conscientes la abandonaron. Forzada al borde de la irrelevancia,
el gigante se vio obligado a iniciar una dolorosa y genuina reestructuración, despidiendo a ejecutivos que resistían el cambio e invirtiendo fuertemente en una transformación real de sus operaciones bajo el escrutinio implacable del índice. Lo que antes era una amenaza para Mendoza e hijos, ahora era un ejemplo de cómo la verdad, una vez revelada, podía forzar incluso a los más recalcitrantes a adaptarse. Lucía, Marcos y Elena, al mando de Mendoza e hijos, no se contentaron con haber ganado la batalla de la transparencia. Sabían que la verdadera evolución para la eternidad no era solo sobre exponer lo que estaba mal, sino sobre construir activamente lo que era correcto. La empresa lanzó la iniciativa Ciudades del Futuro, un ambicioso programa para diseñar y construir ecosistemas urbanos enteramente basados en principios de sustentabilidad regenerativa, justicia social e innovación abierta. Marcos lideró el desarrollo de materiales de construcción de carbono negativo y sistemas de energía que no solo eran neutros, sino que realmente purificaban el aire y el agua. Lucía orquestó la creación de modelos de gobernanza urbana que garantizaban la participación ciudadana y la equidad en el acceso a recursos y oportunidades. Elena, por su parte, integró inteligencia artificial y tecnologías de punta para optimizar el uso de recursos, crear redes de transporte autónomas y desarrollar sistemas de educación y salud accesibles para todos. Estas ciudades del futuro no eran solo proyectos de ingeniería, eran laboratorios vivos para un nuevo tipo de sociedad, donde la prosperidad se medía por la calidad de vida de sus habitantes y por la salud del planeta. Gobiernos de todo el mundo, desde naciones desarrolladas hasta economías emergentes, buscaban a Mendoza e hijos para replicar estos modelos, reconociendo que el estilo Mendoza no era solo bueno para los negocios, sino esencial para la supervivencia y el florecimiento de la humanidad. Ana Guadalupe, desde la fundación, observaba todo con el corazón lleno. Veía no solo edificios e infraestructuras, sino la materialización de un sueño. La evolución para la eternidad no era sobre que la empresa durara para siempre en su forma original, sino sobre que los valores que representaba se volvieran atemporales, arraigados en la conciencia colectiva. Mendoza e hijos había trascendido su papel como corporación para convertirse en un movimiento, un catalizador para una nueva era de progreso que priorizaba la vida, la ética y el propósito por encima de todo. El camino era infinito, pero con cada paso, la humanidad se acercaba a un futuro más justo y armonioso, guiada por la luz de un legado que se negaba a ser apagado. Las ciudades del futuro de Mendoza e hijos comenzaron a materializarse en diferentes rincones del globo. La visión de un futuro regenerativo y equitativo tomaba forma. En desiertos áridos, oasis urbanos florecían con sistemas de agua cerrados y agricultura vertical. En metrópolis superpobladas, barrios enteros eran transformados en comunidades de carbono cero, con energía autosuficiente y abundantes espacios verdes. La demanda era global, y el equipo de Lucía, Marcos y Elena trabajaba incansablemente para atender las solicitudes, adaptando el modelo estilo Mendoza a los matices culturales y geográficos de cada localidad. Sin embargo, con la expansión surgieron nuevos y complejos desafíos. Ya no eran las crisis financieras o la competencia desleal, sino la resistencia de fuerzas más sutiles y profundamente arraigadas, la inercia burocrática, los intereses de industrias tradicionales que se veían amenazadas por la innovación sustentable e incluso la dificultad de adaptación cultural por parte de poblaciones acostumbradas a viejos hábitos. Un caso emblemático surgió en una gran ciudad portuaria europea, donde Mendoza e hijos había iniciado la construcción de un distrito modelo. La propuesta incluía la sustitución de una antigua infraestructura de transporte contaminante por redes autónomas de vehículos eléctricos y la integración de un sistema de energía renovable que eliminaría la dependencia de combustibles fósiles. La resistencia vino de sindicatos de transporte que temían la pérdida de empleos y de cabilderos de la industria energética tradicional que veían sus ganancias amenazadas. Los medios locales, manipulados por estos intereses,
comenzaron a difundir desinformación, pintando a Mendoza e Hijos como una empresa elitista que imponía cambios sin considerar el impacto social. Lucía, con su habilidad diplomática, abrió canales de diálogo directos con los sindicatos y las comunidades afectadas. No solo prometió, sino que demostró cómo la transición crearía nuevos empleos en sectores verdes y de tecnología, ofreciendo programas de recalificación profesional financiados por la propia Mendoza e Hijos. Marcos, por su parte, presentó datos económicos irrefutables, mostrando cómo los costos de energía y salud disminuirían drásticamente a largo plazo, beneficiando a todos, incluyendo a las empresas locales. También articuló alianzas con pequeñas y medianas empresas para desarrollar la nueva infraestructura, garantizando que el crecimiento fuera inclusivo. Elena, utilizando el verificador de impacto y otras herramientas tecnológicas, combatió la desinformación con hechos transparentes, mostrando el impacto ambiental y social real de la antigua infraestructura versus los beneficios de la nueva. También creó plataformas digitales para que los ciudadanos pudieran seguir el progreso del proyecto, hacer preguntas y dar sugerencias, transformándolos de meros espectadores en participantes activos. Ana Guadalupe, desde la fundación, desempeñó un papel crucial entre bastidores, reuniendo a líderes comunitarios y académicos para respaldar la visión de Mendoza e Hijos y mediar conflictos. Resaltó que la evolución para la eternidad no significaba imponer una utopía, sino construir un futuro donde la prosperidad fuera verdaderamente compartida y donde la transición hacia la sustentabilidad fuera justa y humana. Lentamente, la marea comenzó a cambiar. La transparencia y el compromiso genuino de Mendoza e Hijos, combinados con la demostración práctica de los beneficios, desarmaron la oposición. Los sindicatos vieron el valor de la recalificación, las comunidades abrazaron la promesa de un aire más limpio y una economía más vibrante, e incluso algunos de los cabilderos más perspicaces comenzaron a percibir que el futuro estaba con Mendoza e Hijos, no contra ella. La ciudad del futuro en Europa no fue construida sin lucha, pero la resistencia solo sirvió para fortalecer los principios de Mendoza e Hijos. La empresa demostró que la verdadera sustentabilidad no era solo sobre tecnología y diseño, sino sobre la capacidad de involucrar, educar e inspirar a las personas a abrazar el cambio. El legado de Ana Guadalupe continuaba expandiéndose, no solo en concreto y silicio, sino en la resiliencia y la adaptabilidad de una visión que se negaba a ser limitada por las fronteras de lo posible. Las ciudades del futuro de Mendoza e Hijos ya no eran solo proyectos en planos o modelos conceptuales, eran realidades vibrantes, pulsando con una nueva forma de vida urbana. De Seúl a Ciudad de México, de Nairobi a Nueva York, cada ciudad era un testimonio de la visión de que la prosperidad humana y la salud planetaria podían coexistir. Los sistemas de energía regenerativa alimentaban hogares e industrias, la agricultura vertical garantizaba seguridad alimentaria local, y las redes de transporte autónomas y limpias redefinían la movilidad. Sin embargo, la naturaleza, en su imprevisibilidad creciente, estaba a punto de lanzar un desafío sin precedentes, poniendo a prueba la resiliencia de estas nuevas utopías urbanas. Una ola de calor global, alimentada por patrones climáticos alterados, barrió el planeta, culminando en una sequía prolongada y temperaturas récord que amenazaron la infraestructura y la vida en ciudades convencionales. Una de las ciudades del futuro, ubicada en una región semiárida que antes era considerada relativamente estable, se convirtió en el epicentro de esta crisis. La ciudad de Tenochtitlan, uno de los proyectos más ambiciosos de Mendoza e Hijos, estaba ahora bajo el sol inclemente. Construida con sistemas avanzados de captación y purificación de agua y alimentada por una red inteligente de energía solar y geotérmica, Tenochtitlan fue diseñada para ser autosuficiente. Pero la escala y la duración de la sequía pusieron a prueba cada uno de sus límites. Lucía, en su posición de CEO global, estableció un centro de comando de crisis operando 24 horas al día. Su prioridad era la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Tenochtitlan.
Coordinó el envío de suministros de emergencia desde otras regiones y movilizó equipos de ingenieros y especialistas en resiliencia al sitio. La comunicación era constante y transparente, asegurando que los residentes estuvieran informados y se sintieran parte de la solución. Marcos, como presidente del Consejo de Sustentabilidad e Innovación, se sumergió en los datos de desempeño de los sistemas de la ciudad. Él y su equipo trabajaron frenéticamente para optimizar cada gota de agua, redirigiendo el flujo de sistemas de reuso, activando reservorios de emergencia e implementando técnicas de irrigación de precisión aún más rigurosas. Los edificios de carbono negativo, con sus techos verdes y fachadas inteligentes, demostraron ser cruciales para mantener las temperaturas internas más bajas, reduciendo la demanda de energía para enfriamiento. Elena, con su experiencia en tecnología, transformó el verificador de impacto en una herramienta de gestión de crisis en tiempo real. Desarrolló algoritmos predictivos que anticipaban las necesidades de energía y agua, basándose en las previsiones climáticas y el consumo diario. Aplicaciones móviles permitían que los ciudadanos monitorearan sus propios gastos de recursos y recibieran alertas personalizadas, incentivando la conservación colectiva. Drones autónomos patrullaban la ciudad, identificando fugas y áreas de estrés hídrico o energético, permitiendo intervenciones rápidas. Mientras el mundo observaba con aprensión, Tenochtitlan, aunque bajo presión, resistió. Mientras ciudades vecinas enfrentaban colapsos de energía, racionamiento severo de agua y hospitales saturados por casos de insolación, Tenochtitlan mantuvo sus servicios esenciales, su agua potable y un nivel de confort que parecía imposible bajo tales condiciones. No fue sin sacrificios y adaptaciones por parte de sus habitantes, pero la infraestructura y la cultura de resiliencia de la ciudad demostraron su valor. Ana Guadalupe, desde la fundación, utilizó la crisis de Tenochtitlan como un poderoso caso de estudio en foros globales, demostrando la urgencia de la transición hacia ciudades más resilientes. Argumentó que la evolución para la eternidad ya no era una aspiración, sino una necesidad apremiante. Mendoza e Hijos había demostrado que era posible no solo sobrevivir, sino prosperar, incluso ante los desafíos más severos que el planeta pudiera lanzar. Tenochtitlan se convirtió en un faro, una prueba viviente de que el futuro, aunque incierto, podría construirse sobre las bases de la innovación, la colaboración y un compromiso inquebrantable con la vida. La supervivencia de la ciudad de Tenochtitlan a la gran ola de calor y a la sequía prolongada no fue solo un triunfo de ingeniería y planeación, fue un grito de esperanza que resonó por todo el planeta. Tenochtitlan se convirtió en un faro, una prueba irrefutable de que las ciudades del futuro no eran una utopía distante, sino una necesidad urgente y alcanzable. La demanda por los proyectos de Mendoza e Hijos explotó, y no solo para nuevas construcciones, sino para la reingeniería de metrópolis existentes, desesperadas por resiliencia ante un clima cada vez más impredecible. Lucía, Marcos y Elena, ahora figuras legendarias, supervisaban una transformación global sin precedentes. El índice de impacto real se convirtió en el estándar universal, la brújula moral que guiaba inversiones y políticas públicas. La transparencia radical ya no era una filosofía, sino la columna vertebral de un nuevo paradigma económico, donde la verdad y la responsabilidad eran los pilares del éxito. Décadas pasaron. El cabello de Lucía estaba plateado, sus ojos, antes intensos, ahora llevaban la serenidad de quien vio al mundo cambiar por sus manos. Marcos, con su mente siempre adelantada, continuaba innovando, pero ahora con la sabiduría de quien comprende la interconexión de todos los sistemas. Elena, la eterna visionaria tecnológica, veía sus creaciones volverse tan intrínsecas al tejido de la vida que eran casi invisibles, operando en armonía para sostener un futuro vibrante. Mendoza e Hijos, como corporación, se había transformado. Ya no era solo una empresa, sino un ecosistema de innovación abierta, una red global de conocimiento y un catalizador para la regeneración planetaria.
Sus principios eran replicados por miles de organizaciones y gobiernos. Sus métodos enseñados en universidades, su ética, un nuevo sentido común. En un crepúsculo dorado, Lucía, Marcos y Elena se sentaron en uno de los techos verdes de una de las primeras ciudades del futuro, observando las luces centelleantes encendiéndose abajo. Ya no había el humo de las industrias, solo el aire puro y la melodía suave de una ciudad que vivía en equilibrio. «Miren esto», dijo Marcos, una sonrisa cansada, pero profundamente satisfecha en su rostro. «Ana Guadalupe estaría orgullosa». Lucía asintió, sus ojos humedecidos. Ella nos dio la visión, nosotros solo la ayudamos a florecer. Elena, que raramente se permitía sentimentalismos, tocó la mano de Lucía. La evolución para la eternidad no era sobre Mendoza e hijos durando para siempre. Era sobre que la idea durara para siempre. Sobre la humanidad finalmente entendiendo que la verdadera prosperidad está en cuidarnos unos a otros y al planeta. La voz de Ana Guadalupe, en sus grabaciones antiguas, parecía susurrar en el viento, recordándoles aquel primer día, aquel sueño audaz. Ellos no habían solo salvado una empresa, habían ayudado a reescribir el destino. El legado de Mendoza e hijos no estaba construido en ladrillos y cemento, sino en la resiliencia del espíritu humano, en la capacidad de innovar con propósito y en el coraje de soñar con un mundo mejor, y luego construirlo, un paso a la vez. La batalla no había sido contra un enemigo externo, sino contra la propia inercia, la miopía y el miedo, y ellos habían vencido. La luz de la luna bañaba la ciudad, un tapiz de vida y tecnología armoniosa, un testimonio viviente de que la verdad, la ética y la colaboración eran las fuerzas más poderosas del universo.